Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Desarrollo de la niñez y la adolescencia, taller número 2. Disciplinas científicas y su relación con la psicofisiología por Estudio Web. Las disciplinas científicas que se relacionan con la psicofisiología y técnicas que utiliza para recolectar y analizar datos. Así tenemos a la biología, que es una rama de las ciencias naturales que estudia las leyes de la vida, estudia los organismos en su forma morfológica, en sus funciones fisiología, en sus factores hereditarios genética, en su clasificación, taxonomía, en su estructura general de los cuerpos, la anatomía y estructura de las células, citología, de los tejidos humanos y animales, histología, y de las plantas en general, la botánica. Así tenemos también la biología molecular, que estudia las bases moleculares de la vida, es decir, las estructuras de la biomolécula en relación con las funciones específicas que desempeñan en la célula y en el organismo. Estos grupos, a su vez, se componen de átomos, 4 átomos que son los más abundantes en los seres vivos, que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, aunque en la composición de algunas biomoléculas también participan los átomos como el fósforo y el azufre. Tenemos también a la anatomía, que es la disciplina médica más antigua que a través de la observación y manipulación de órganos y tejidos describe la constitución y forma del cuerpo. La anatomía y la fisiología también han tenido un desarrollo paralelo, de tal modo que cuando se habla de la forma de un organismo, anatomía, también se debe incluir su función fisiología y viceversa. También tenemos a la embriología, rama de la biología que se ocupa del estudio de la formación y desarrollo de los embriones. Su ámbito de investigación comprende el desarrollo del huevo fecundado y del embrión y crecimiento del feto. Métodos utilizados en psicofisiología. La replicabilidad y la construcción del conocimiento pueden lograrse siguiendo diversas estrategias. Cada una de ellas han dado lugar a 3 formas del método científico. Así tenemos al método inductivo, al método deductivo y el método hipotético deductivo. Hablaremos hoy también del método inductivo. Este método se ha desarrollado desde la postura filosófica que valora la experiencia, hecho de haber sentido o conocido, presenciado a alguien o algo, como punto de partida para generar un conocimiento, es decir, el método inductivo parte de la observación de la realidad para, mediante la generalización de dicha observación, llegar a la formulación de una ley o regla científica, es decir, de lo general a lo particular. Método deductivo. El método deductivo parte de la ley general que se llega al conocimiento mediante el razonamiento, y con esto se deducen consecuencias lógicas aplicables a la realidad. Método hipotético deductivo. Es el método que utiliza una estrategia que conjuga los dos anteriores, es decir, el inductivo y el deductivo. En realidad, trata de enfatizar el hecho de que en el proceso de adquisición del conocimiento, la ciencia actúa de ambas formas y las dos partes de un único método. Técnicas de los métodos psicofisiológicos. Así tenemos las técnicas psicológicas, que es la observación, la entrevista, el test. Dentro de la observación es la expectación organizada y sistemática de manifestaciones de la vida psíquica y de los fenómenos psicofisiológicos. La entrevista es el proceso de comunicación que ocurre entre el investigador y el investigado para obtener datos acerca de una función particular. También tenemos el test, que es una herramienta utilizada para obtener datos específicos acerca de alguna función psicológica o fisiológica. También tenemos las técnicas químicas. Dentro de ellas tenemos a las técnicas in vivo, que consiste en estudiar muchas variables psicofisiológicas
la cantidad de oxígeno que consume el cerebro, por ejemplo, directamente en un animal vivo. Las técnicas in vitro. Se aplica al estudio de proporciones de tejido cerebral que se mantienen en una solución química con oxígeno y todos los nutrientes. Cultivo de tejidos. Esto es posible ya que muchas funciones neurológicas continúan in vitro. Mucha información sobre efectos de drogas y consumo de energía se han obtenido mediante esta técnica. Por último, técnicas de tejido procesado, que se trata de procesar al cerebro o a partes de él con el fin de estudiar su composición química. Se sumerge al órgano en lo más rápidamente posible luego de muerto del animal en una solución de nitrógeno líquido. Técnicas anatómicas. Tenemos la observación macroscópica, la observación microscópica, la degeneración, la lesión a propósito, las técnicas de neuroimagen estructural y las técnicas de neuroimagen funcional. La observación macroscópica es la técnica anatómica más sencilla que consiste en la observación de las características morfológicas del sistema nervioso. La observación microscópica se trata del análisis visual del tejido nervioso por medio de un microscopio óptico u electrónico. Esta técnica ha permitido arrojar luz sobre la microestructura del sistema nervioso. La degeneración consiste en llevar a cabo lesiones muy específicas en el núcleo o cuerpo celular y luego se observa lo que ocurre en las funciones celulares. Lesión a propósito, en esencia, consiste en producir daños al sistema nervioso para luego observar comportamiento del organismo en los componentes cerebrales. Existen tres formas para provocar una lesión en aras a la investigación. Técnicas de neuroimagen estructural. Estas estudian la anatomía y estructura cerebral. Estas técnicas son de gran utilidad para la detección, localización de una lesión, por ejemplo, los tumores cerebrales, que al mismo tiempo proporcionan una base que permite comparar y controlar diferentes trastornos patológicos. Las técnicas de neuroimagen funcional estudian la fisiología en función cerebral. Estas técnicas registran la perfusión sanguínea regional y metabolismo de la glucosa o el consumo de oxígeno, lo que supone un indicador más directo de la actividad cerebral. Su ventaja radica en que determina con precisión la estructura cerebral y redes neuronales que se relacionan con un proceso cognitivo particular, como por ejemplo en la atención o el lenguaje. Técnicas eléctricas. Son registros electrónicos que se logran con aparatos eléctricos como el osciloscopio y el polígrafo, que permiten observar las variaciones de voltajes de las diversas estructuras del sistema nervioso bajo diferentes circunstancias. Estas pueden ser de dos clases: